Hola, en este video vamos a ver las fracciones propias. Una fracción está compuesta por el numerador y el denominador, en donde el numerador es la cantidad de partes considerada del todo y el denominador es la cantidad de partes iguales en las que se dividió el todo o el entero. Es importante que el numerador y el denominador van separados por la línea fraccionaria, que es una línea recta. Para leer fracciones debes nombrar primero el numerador y luego el denominador. Si el denominador, o sea el número que va abajo, está entre el 2 y el 9, la fracción la puedes leer como medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos o novenos. Ahora, si el denominador, el número que va abajo en la fracción, es 10, 100 o 1000, la puedes leer como décimos, centésimos o milésimos respectivamente. Si el denominador corresponde a un número distinto de los anteriores, ¿sí?, de estas dos descripciones que acabo de dar, nombras el número y añades la terminación avos. Por ejemplo, si tengo el número 15 en el denominador, abajo en la fracción, entonces voy a nombrarlo como 15 avos. Aquí tengo una representación de una fracción, ¿sí? Tenemos un entero o el todo o la unidad. Cualquiera de esas formas me puedo referir a esto completo, este polígono completo. Y este polígono se dividió en partes iguales, ¿ya? Entonces, para representarlo como fracción, primero voy a nombrar el numerador, que sería 3, que es la cantidad de partes que se consideraron, lo que pinté, que son 3 partes. Y luego nombro el denominador, que corresponde a la cantidad de partes iguales en las que se dividió este entero. Este entero está dividido en 6 partes iguales, por lo tanto voy a hablar de sextos. Entonces tenemos que el numerador es 3 y el denominador es 6. ¿Por qué? Porque tomé 3 partes del entero que está dividido en 6 partes en total. Y de manera numérica lo puedo escribir así: 3 sextos. Esta fracción se lee entonces 3 sextos. Nombramos primero el numerador y luego el denominador. Y esta fracción entonces también está representada de manera gráfica, en donde el entero lo dividimos en 6 partes iguales y pintamos solamente 3. Vamos con la clasificación de fracciones. Resulta que acá yo tengo 3 representaciones y su respectiva fracción. Tengo primero la representación de la fracción 8 quinceavos, numerador 8 y denominador 15. Eso quiere decir que el entero está dividido en 15 partes iguales y solamente se pintaron 8. También tengo la fracción 7 séptimos. Esto quiere decir que el entero fue dividido en 7 partes iguales, como indica el denominador, y solamente se pintaron 7. Se pintó todo, las 7 partes se pintaron, por eso está todo naranjo. Y por último tengo la fracción 13 novenos. Recuerden, nombramos el numerador y luego el denominador. Y aquí tengo estos dos cuadrados separados, dos enteros separados, y cada entero está dividido en 9 partes iguales. Por eso hablo de novenos, por eso el denominador es 9, porque cada uno de estos cuadrados está dividido en 9 partes iguales. Yo siempre imagino que son como 2 chocolatitos, ¿sí? 2 chocolatitos que tengo acá y cada chocolate está dividido en 9 partes iguales. ¿Cuántos trocitos de esos voy a tomar? ¿Cuántos novenos voy a pintar? En este caso están pintados 13 novenos. 13 partes del total que hay acá, ¿ya? Entonces tenemos 13 novenos. ¿Y por qué 9? Porque cada uno de los cuadrados está dividido en 9 partes iguales. Entonces, me puedo dar cuenta que estas fracciones son diferentes, ¿sí? Tienen diferentes términos y la relación entre numerador y denominador
es distinta. Las fracciones se clasifican en propias, cuando el numerador es menor que el denominador y este representa un número menor que la unidad, menor que 1. En este caso tenemos una fracción propia, 8/15. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Y además, me estoy dando cuenta que me está representando un número menor que la unidad, porque aquí en este polígono, dividido en 15 partes, pinté menos de 15 partes, pinté solamente 8, o sea, pinté menos que este polígono entero. No está pintado completamente, hay menos de esa porción. ¿Ya? Entonces la fracción propia siempre va a ser menor que el número 1, menor que la unidad. Y el numerador va a ser menor que el denominador, 8 menor que 15. También tenemos las fracciones que son equivalentes a la unidad, equivalentes al número 1. Aquí el numerador es igual al denominador, por lo tanto se está representando al número 1. Es una forma equivalente de representar al número 1. Y aquí tenemos entonces una fracción equivalente a la unidad, 7/7, porque el numerador 7 es igual al denominador 7. Me doy cuenta que son iguales, por lo tanto esto equivale al número 1. Me está representando de otra manera el número 1. Y tiene sentido porque si este polígono, este entero, se dividió en 7 partes iguales y se pintaron las 7, entonces se pintaron el total del entero, se pintó la unidad completa, ¿ya? Y finalmente tenemos las fracciones llamadas impropias, en donde el numerador es mayor que el denominador. Y estas fracciones me van a representar siempre un número que es mayor que el número 1, mayor que la unidad. Aquí tenemos entonces una fracción impropia, 13/9. Comparo el numerador con el denominador y puedo observar que 13 es mayor que 9. Por lo tanto es una fracción impropia, ¿ya? Porque el numerador es mayor que el denominador. Y lo otro importante que me dice es que la fracción impropia siempre me representa un número que es mayor que 1, mayor que la unidad. Y si yo observo acá, claro, tengo 13/9 representados y hay más de un cuadrado, más de una unidad. Acá tengo uno y acá tengo otro, ¿sí? Y a partir de eso estoy representando la fracción 13/9. Imaginemos los chocolates que le gustan a la tía Isabel. Aquí tengo un chocolate y aquí tengo otro chocolate, tengo otro entero, separado. Entonces me está representando que aquí tengo más de un chocolate. Tengo este chocolate y más chocolate aquí, que es lo que está pintado en verde. Entonces aquí tenemos la fracción impropia 13/9, que las vamos a trabajar más adelante. Por ahora nos interesa la fracción equivalente a la unidad, siempre que el numerador y denominador sean iguales. Estoy representando un número equivalente al 1, ¿sí? Estoy representando de otra forma el número 1. Y cuando hablo de fracción propia, que es la otra que nos va a interesar en este video, es cuando el numerador es menor que el denominador y me representa un número menor que la unidad. Continuamos. Vamos a ver ahora fracciones equivalentes. Ya hablamos de equivalencia recién con la fracción equivalente a la unidad. Una fracción que me representa en realidad el número 1. Escrito como fracción, pero en el fondo es la unidad completa, el número 1. Tenemos otras formas de encontrar fracciones que sean equivalentes. Y esta es mediante la amplificación, ¿ya? Para amplificar una fracción corresponde multiplicar tanto su numerador como su denominador por un mismo número distinto de 0, obteniendo una fracción equivalente a la fracción original. ¿Qué quiere decir esto? Voy a buscar una fracción que me represente la misma cantidad, pero que se vea distinta, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Multiplicando. Eso es la amplificación. Multiplicar arriba y abajo, numerador y denominador, por un mismo número, distinto de 0.
Entonces aquí voy a tomar la fracción 2/3 y la voy a amplificar por 3. Eso quiere decir que multiplico 2 por 3 y luego 3 por 3. Porque si el numerador lo amplifico por 3, el denominador también lo debo amplificar por 3. Y me queda expresado así. Numerador y denominador. Resolvemos la multiplicación y me queda la fracción 6/9. Entonces amplificamos 2/3 por 3 y obtenemos 6/9. Estoy buscando una fracción que sea equivalente. ¿Cómo puedo saber yo si estas fracciones son equivalentes, 2/3 y 6/9? Porque no se ven equivalentes, no se ve que me representan lo mismo. Son números distintos, ¿verdad? 2 y el 6, el 3 y el 9. Para eso vamos a usar una representación gráfica. Representamos la fracción 2/3. Aquí tenemos el entero, lo dividimos en 3 partes iguales porque eso me dice el denominador y voy a pintar solamente 2 porque eso indica el numerador. Entonces aquí tengo la representación de la fracción 2/3. Ahora voy a representar de manera gráfica la fracción que obtuve al amplificar, que sería 6/9. Un entero del mismo tamaño que el anterior, aquí tenemos el entero, lo voy a dividir ahora en 9 partes iguales, porque eso me indica el denominador. 9 partes iguales y solamente vamos a pintar 6, que es lo que indica el numerador, el número que va arriba, 6. Pintamos 6 y nos queda así la representación gráfica de 6/9. Observamos las representaciones gráficas, 2/3 y 6/9. Y me puedo dar cuenta que se tomó la misma porción del entero. ¿Se fijan que se tomó todo esto acá arriba? Es la misma porción. Aquí hay más trocitos, pero es la misma porción del entero. Por eso digo que son fracciones equivalentes. Son fracciones diferentes que me representan la misma cantidad, la misma porción del entero. ¿Y para qué situaciones me sirve? Vamos de nuevo con el chocolate que le gusta a la tía Isabel. Aquí está el chocolatito y resulta que no tengo el chocolate entero. Tengo menos de un chocolate, tengo solamente 2/3 del chocolate. Eso quiere decir que tengo estas 2 porciones que están pintadas. Y la voy a repartir entre mi hermana y yo. Ella se va a comer esa porción y yo esta. Listo, estamos bien. El problema es que llegaron más personas. Ya no somos 2 los que nos vamos a comer esta porción del chocolate. ¿Sí? Los 2/3 del chocolate que tenía aquí, éramos 2 personas nomás y quedamos listas. Ahora llegaron más unos primos que tengo y también quieren chocolate. Así que el mismo chocolate, esta misma porción, 2/3, voy a tener que repartirla ahora entre 6 personas. Y para que sea justa la cosa, voy a repartir el chocolate en 9 partes iguales. Y como solamente tengo disponibles 6, las voy a repartir a las 6 personas, ¿sí? Entonces tenía 2/3 del chocolate, no me sirve, ahora somos 6, entonces voy a tomar estos trocitos. Y si se fijan, es la misma porción del entero. Lo único que quedaron porciones más pequeñitas, pero del total es la misma cantidad, ¿ya? Eso significa que sea equivalente, me representa la misma cantidad. Y una forma de encontrar fracción equivalente es mediante la amplificación, que es multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Pueden multiplicar por cualquier número que sea distinto de 0. Y va a depender de la situación, del contexto, por el número que necesiten amplificar, ¿ya? También se puede amplificar varias veces y encontrar una familia de fracciones equivalentes. Podría yo simplificar ahora 6/9 por 3 y así seguir amplificando un montón de veces. Bueno, podemos decir entonces, después de ver esta operación y de comprobar con la representación gráfica, que las fracciones 2/3 y 6/9 son equivalentes. ¿Por qué? Porque me representan la misma porción del entero. Vamos ahora a conocer otra forma de encontrar fracciones equivalentes, que es la simplificación.
sea, yo quiero hacer algo más simple. ¿Ya? Simplificar una fracción corresponde a dividir de manera exacta tanto su numerador como su denominador por un mismo número, mayor que 1. Así se obtiene una fracción equivalente a la original. Es parecido a lo anterior, pero ahora yo voy a dividir arriba y abajo, numerador y denominador, por un mismo número que sea mayor que 1. Pero ojo, esta división tiene que ser exacta. O sea, el resto de la división tiene que ser igual a 0. No se olviden de esto, que voy a dividir arriba y abajo, numerador y denominador, por un mismo número, pero tiene que ser una división exacta. Vamos entonces a simplificar la fracción 3/6 por 3. ¿Por qué voy a simplificar por 3? Porque tengo que buscar un número que me divida en forma exacta al 3 y al 6 a la vez. ¿Se acuerdan cuando hablábamos si un número era divisible por otro? Resulta que el 3 es divisible por 3 y el 6 también es divisible por 3. Entonces simplifico esta fracción por 3, por un número que divide en forma exacta al numerador y al denominador a la vez. Lo expreso así. Numerador simplificado por 3 y luego el denominador también simplificado por 3. Recuerden que tengo que simplificar, o sea, dividir por el mismo número, arriba, numerador, y abajo en el denominador. Resuelvo, 3 dividido en 3 es una división exacta, eso es igual a 1. Y ahora voy abajo, 6 dividido en 3 es una división exacta también, 2, y me sobra 0. ¿Ya? Entonces el resultado es 1/2. ¿De qué? De simplificar esta fracción por 3, obtengo la fracción 1/2. ¿Se dan cuenta que lo hice más simple? Tenía esta fracción con números un poquito más grandes y ahora tengo números más pequeños de una manera más simple. ¿Y cómo me doy cuenta que es más simple? Porque a la hora de representarlo, un mismo entero, en la primera el entero, en 3/6, el entero se divide en 6 partes iguales y se pintan solamente 3. Mientras que en un medio, el entero del mismo tamaño, recuerden, para poder compararlos, el entero del mismo tamaño lo divido solamente en 2 partes iguales, porque eso dice el denominador, y pinto una, que es lo que me dice el numerador, y me queda así. Me doy cuenta que estoy representando la misma porción del entero. En el fondo, en ambas fracciones, en ambas representaciones, tengo pintada la mitad del entero. En el fondo aquí pinté la mitad del entero, ¿verdad? De 6 partes pinté la mitad, que es 3. Y aquí también pinté la mitad. 2 partes y pinté solamente 1. ¿Pero qué es más simple? Pintar esto, ¿verdad? Pintar 1/2. Entonces, para simplificar, vamos a dividir por un mismo número el numerador y el denominador. Pero esta división tiene que ser una división exacta. De otra forma, no puedo simplificar. Además, podemos simplificar varias veces, siempre y cuando estas divisiones sean exactas. Además digo que 1/2 es una fracción irreducible, porque no puedo seguir simplificando. ¿Cómo me doy cuenta que no puedo seguir achicando esto? No lo puedo seguir simplificando. 1/2. Porque no hay un número mayor que 1 que me divida en forma exacta al 1 y al 2 a la vez. ¿Ya? Como no hay un número que me los divida en forma exacta al numerador y al denominador, entonces digo que esta fracción es irreducible. Ya está en la mínima expresión. No se puede seguir simplificando. Siempre que simplificamos, buscamos llegar a esta fracción, que es la fracción irreducible, la que ya no podemos simplificar más y es por lo tanto la fracción más simple. Hay muchas formas de representar la mitad, pero lo más simple de representar la mitad es con la fracción 1/2. Conociendo entonces la amplificación y la simplificación de fracciones, vamos ahora con la comparación y orden de fracciones. Para comparar y ordenar fracciones tenemos que recordar estos signos que han trabajado muy pequeñitos, donde está la boquita pequeña y la boquita abierta y grande.
tenemos menor que y mayor que. Si comparas dos o más fracciones con igual denominador, o sea, el mismo número abajo, es mayor aquella que tiene un mayor numerador. Veamos un ejemplo. Voy a comparar 4 sextos y 1 sexto. ¿Sí? Me doy cuenta que 4 sextos es mayor que 1 sexto. ¿Por qué? Aquí estoy comparando porque tienen el mismo denominador. ¿Qué comparo? Arriba. Es mayor la que tiene un numerador mayor, o sea, 4 mayor que 1. Por lo tanto, esta fracción es mayor que esta otra. 4 sextos es mayor que 1 sexto. Pero yo podría querer decirlo al revés, que 1 sexto es menor que 4 sextos, ya que 1 es menor que 4. Depende del contexto. ¿Qué queremos buscar? Depende de la situación. Quiero buscar la fracción que es mayor, y entonces aquí nombro la que es mayor primero, mayor que 1 sexto, o quiero buscar la fracción que es menor, ¿ya? Va a depender de eso el signo que quieran utilizar y cuál fracción van a poner primero. Lo importante es que si tienen el mismo denominador, puedo comparar muy fácilmente los numeradores. Si el numerador es mayor, quiere decir que esa fracción es mayor. Y cuando el numerador es menor, quiere decir que la fracción es menor. Listo. Pero resulta que también puedo comparar fracciones que sean de distinto denominador. Pero aquí vamos a tener que utilizar las fracciones equivalentes. Para comparar dos o más fracciones con distinto denominador, puedes amplificar o simplificar, de manera que tengan igual denominador, para luego comparar los numeradores. Resulta que quiero comparar estas 4 fracciones, ¿ya? Quiero saber cuál es mayor y cuál es menor. Las puedo querer ordenar también, de menor a mayor o al revés. Pero no puedo llegar y hacerlo. No puedo llegar y comparar estas fracciones porque tienen distinto denominador. 4, 5, 5 y 8. Son diferentes los denominadores, los números que van abajo. Lo que vamos a hacer es utilizar la amplificación o simplificación, dependiendo del caso, para igualar los denominadores. Eso es lo que busco yo, tener el mismo denominador. Y después comparamos. Entonces aquí tengo 3 cuartos y lo voy a amplificar por 10. Y así me queda 30, 40 avos. Se fijan que amplifiqué por 10 arriba y abajo en la fracción, numerador y denominador por el mismo número, por 10. Me quedó aquí esta fracción, 30, 40 avos. Voy a tomar la fracción 2 quintos y esta vez la voy a amplificar por 8. ¿Por qué quiero amplificar por 8? Porque quiero que abajo el denominador quede con el mismo que la fracción anterior, que es 40. Entonces voy a amplificar por 8, digo 2 por 8, 16, y en el denominador 5 por 8, 40. Se fijan que mediante la amplificación logré que estas fracciones que tenían distinto denominador quedaran con una fracción equivalente y ahora sí podría comparar estas dos, porque ambas tienen el mismo denominador, 40. Ahora sí son comparables. Seguimos usando la amplificación. En pocos casos se usa la simplificación. Por lo general, para igualar el denominador usamos la amplificación. Tenemos la fracción 3 quintos y ya sabemos que el denominador al que quiero llegar es 40. Entonces me pregunto, 5 multiplicado por ¿cuánto me da 40? 5 por 8. Si abajo estoy multiplicando por 8, arriba también voy a amplificar por 8. Entonces, multiplico numerador 3 por 8, 24, y el denominador 5 por 8, 40. Se dan cuenta que ahora me queda una fracción equivalente que sí puedo comparar con las otras porque tiene el mismo denominador. Y lo mismo voy a hacer con la fracción 5 octavos. Voy a buscar un número que multiplicado por 8 me dé 40. Porque todas las fracciones ya quedaron con denominador 40. Entonces busco un número 8 por 5. 8 por 5 es
40. Y si el denominador lo amplifiqué por 5, entonces el numerador también lo debo amplificar por 5, porque se multiplica por el mismo número, numerador y denominador. Entonces me queda 5 por 5, 25 y 8 por 5, 40. Me queda entonces la fracción 25 cuarentavos. Ahora sí tengo fracciones que son equivalentes a estas, pero todas estas tienen el mismo denominador. Entonces voy a comparar los numeradores. Me doy cuenta que el numerador más pequeño es 16 y el más grande es 30. O sea, aquí tengo la fracción menor y la fracción mayor. También me doy cuenta que tengo después, primero tengo 16 cuarentavos, después 24 cuarentavos, 25 cuarentavos y al final 30 cuarentavos. Organicé los numeradores. Pero como yo no quería organizar estas fracciones, sino que quería organizar estas originales, entonces uso el equivalente. Si las quiero ordenar de menor a mayor, entonces voy a tomar la que era menor, que era 16 cuarentavos, pero el equivalente que yo quería realmente era 2 quintos. Entonces anoto 2 quintos. Menor que, después seguía esta, 24 cuarentavos. Pero en realidad yo quería comparar la fracción 3 quintos, que es equivalente. Entonces organizo acá y me queda 2 quintos es menor que 3 quintos, que a su vez es menor que 5 octavos, que corresponde a esta. Y finalmente 3 cuartos, que sería la fracción que quedó al final, que es mayor. Se fijan que la mayor quedó en el lado de la boquita grande del signo, 3 cuartos. Y la fracción menor que habíamos identificado quedó donde está la puntita del signo, hacia el lado que me indica que es menor. ¿Ya? En resumen, tenemos fracciones con distintas clasificaciones, propias, impropias o equivalentes a la unidad. También podemos encontrar fracciones que sean equivalentes mediante la amplificación o simplificación. Y sabiendo eso, podemos comparar y ordenar cualquier tipo de fracción. Cuando tienen el mismo denominador, comparo los numeradores. Pero si tienen distinto denominador las fracciones, entonces primero igualo los denominadores mediante la amplificación o simplificación. Y después de que tienen el mismo denominador, puedo comparar los numeradores, los números que van arriba en la fracción. Eso sería entonces. Si quedaron con dudas, recuerden que me pueden escribir un mail o enviar un mensaje en Instagram. También hay más videos de fracciones en el canal de YouTube Prof. Isabel. Y para encontrar las guías e información actualizada, recuerden estar visitando la página web de la escuela y la plataforma Santillana Compartir.